un anciano de casi 80 años, robó más de $2 millones de una farmacéutica internacional. Don Ernesto Ramírez tenía 79 años, una pierna con prótesis que le molestaba, y 2 hijos que nunca lo visitaban. En su mano tenía un reloj de bolsillo que marcaba las 5:17 de la mañana, aunque fuera mediodía. Vivía en la residencia Los Jardines del Amanecer, un hogar para adultos mayores ubicado a las afueras de la ciudad. Ernesto no era especialmente querido, era gruñón, respondón, y le decía pelmazos a los enfermeros. Sin embargo, había algo en su mirada, que delataba una chispa que los demás residentes habían perdido. Ernesto pasaba las tardes en el patio de aquel lugar para ancianos, jugando al ajedrez con su mejor amigo Olegario, un ex taxista que sufría de incontinencia, además de tener mala memoria ya que contaba siempre la misma historia, sobre cuando llevó a Vicente Fernández en su coche. Estaban también Martita, una ex profesora de literatura que soñaba con ver el mar por última vez. Era muy romántica. Al lado de Martita estaba siempre Santiago, un ex guardia de seguridad que soñaba con casarse ya que nunca lo hizo en su juventud, y por último estaba Alfonso, un gallego medio sordo, que hablaba con su gato imaginario llamado Franco. Ernesto tenía un secreto, uno grande, uno de $2 millones. Años atrás, Ernesto había trabajado como jefe de personal en una de las secciones financieras de Biomera, una exitosa corporación farmacéutica, que hacía más dinero del que podía declarar. Durante una auditoría encubierta, Ernesto descubrió algo increíble. Descubrió que la empresa vendía medicamentos caducados, cambiando las cajas antiguas por cajas nuevas con fechas actuales de caducidad. Esto lo hacían en países de África y Asia. Esto molestaba mucho a Ernesto, pero no denunció nada. Tampoco se quedó quieto. Ernesto se dio cuenta que se estaban enriqueciendo ilícitamente, así que tomó una decisión. Como jefe de personal tenía acceso directo a las cuentas bancarias de la empresa. Durante más de un año, Ernesto desvió poco a poco pequeñas cantidades en dólares. Primero generaba un envío normal que supuestamente cancelaron, luego hacía el reporte de la cancelación de los medicamentos y los marcaba como devueltos a la bodega, pero jamás fueron devueltos y en vez de llevar los medicamentos hacia las bodegas, Ernesto cobraba el dinero de la venta ya que nunca fue cancelada. El dinero lo depositaba en una cuenta anónima a la cual solo él tenía acceso, usando métodos que aprendió durante los años en la universidad. Cuando la empresa fue investigada por corrupción, tras muchos años de estafa sus directivos acabaron en prisión. Para este tiempo Ernesto ya estaba jubilado. Durante más de 20 años estuvo desviando miles de dólares, utilizando el mismo método, con la coartada perfecta y el dinero escondido en un fondo digital en Suiza. Nunca lo usó, ni le mencionó de esto a nadie. Hasta ahora, una tarde de octubre, después de que Alfonso gritara por quinta vez que su gato le había robado el bastón, Ernesto reunió a su círculo más íntimo, bajo el pretexto de jugar a la lotería. Les dijo: quiero hacer algo grande antes de morir. Algo estúpido, ilegal, pero hermoso. Todos se rieron. Nos quedan solo meses, tal vez unos cuantos años con suerte, dijo Martita. ¿Qué podríamos hacer? Cumplir nuestros últimos deseos, los de verdad. Y entonces Ernesto les prometió que tenía dinero, mucho dinero. No le creyeron, pero al día siguiente, trajo un iPad viejo, ingresó unos datos y les mostró un extracto bancario. $2.017.432. ¿De dónde salió eso, Ernesto? Lo robé. Les contó acerca de la farmacéutica donde trabajaba en su juventud, y cómo se hicieron millonarios vendiendo medicamentos caducados. El plan, la idea era simple: sacar el dinero poco a poco disfrazado de donaciones a una fundación falsa creada por el nieto hacker de Olegario. Una vez en la cuenta intermedia lo usarían para pagar viajes, sobornos y lo que hiciera falta. Cada uno tenía un sueño. Martita quería ver el mar una última vez, y leerle a niños en una escuela rural. Olegario quería volar en globo sobre las cataratas del Iguazú. Alfonso solo quería regresar a Galicia, y ver si su pueblo seguía en pie, y si Franco, el verdadero gato, aún vivía. Santiago quería casarse con una linda jovencita, y entregarle todo su cariño ya que nunca tuvo el valor de casarse, pero esta vez estaba listo para hacerlo. Ernesto no lo decía, pero su sueño era volver a ver a su hija, a quien no hablaba desde hacía 25 años. Todos con ganas de cumplir algunos sueños frustrados por última vez, emprendieron su camino en esta gran aventura. Con la ayuda de uno de los nietos de un integrante del grupo, pusieron todo en marcha y empezaron a mover la cuenta que Ernesto había creado hace muchos años. El plan funcionó.
Lograron sacar una pequeña parte de la gran fortuna de Ernesto. Ya con el dinero en efectivo decidieron que el primer viaje iba a ser a la costa. Todos estaban de acuerdo en comenzar en la playa. El primer sueño por cumplir sería el de Martita. Martita lloró cuando se paró frente al océano. Recitó a Alfonsina Storni, y se sacó una foto con surfistas tatuados. Cerca de la playa había un pequeño pueblo, donde se encontraba una pequeña escuelita con muy pocos niños. Perfecto, dijo Martita. Era justo lo que necesitaba. Llevó algunos libros para los niños, y le permitieron que leyera para los niños por última vez. Luego fue el turno de Olegario. Viajaron a las montañas, alquilaron un globo, y todos acompañaron a Olegario en su intrépida aventura. Cuando estaban en la cima, Olegario gritó en el globo: «Esto es mejor que los documentales en la televisión. Me pregunto si sobreviviría a una caída desde esta altura». Nadie se lo tomó en serio, excepto el piloto. Para Alfonso alquilaron un viaje especial a Galicia. Se hizo viral cuando bailó muñeira en la plaza del pueblo con una bandera argentina en la espalda. El gato Franco nunca apareció, pero adoptó uno nuevo y se quedó allá. Luego era el turno de Santiago. Lo llevaron a una boutique muy elegante de la ciudad, le compraron el traje más elegante que había, luego lo llevaron a la peluquería a ver qué podían hacer, le organizaron varias citas publicando anuncios en el periódico. Soltero de 76 años, busca una linda jovencita para formar un hogar. Ninguna jovencita asistió ese día, solo mujeres maduras. Así que Martita empezó a consolar a Santiago, ya que fue el único que no estaba logrando cumplir sus anhelos. Ernesto, mientras tanto, movía hilos. Enviaba correos encriptados, manejaba transferencias desde una tablet con tapa de cuero y se enfrentaba a un obstáculo: la policía. La policía financiera comenzaba a investigar una red de transferencias desde cuentas inactivas de antiguas farmacéuticas. Les pisaban los talones. El último deseo fue el de Ernesto. No era un viaje, ni una aventura. Quería ver a su hija Paula, quien lo había abandonado tras descubrir que aceptó sobornos durante su trabajo en Biomera. No sabía dónde estaba, pero ahora que tenía dinero fue más fácil. Contrató un buen detective privado, y al cabo de unos días dio con el paradero de su hija. La localizó en una ciudad cercana. Era maestra, madre de 2 niños y cuidaba de su suegra enferma. Ernesto, quien estaba muy nervioso por el temor al rechazo de su hija, tomó valor y se dirigió al domicilio que el detective le había mandado. Se presentó en su puerta sin avisar, en silla de ruedas, con un ramo de girasoles. Paula no lo abrazó, pero tampoco lo echó. Hablaron toda la noche, lloraron, no perdonaron todo pero se entendieron. Antes de irse, Ernesto dejó un sobre con dinero para la universidad de sus nietos. A su regreso al asilo donde Ernesto vivía, Ernesto fue arrestado por la Interpol. Un joven agente llamado Eric López, que lo había estado siguiendo durante semanas, lo encontró en el banco sacando dinero para comprar una casa rodante. El caso se volvió mediático, el Robin Hood de la tercera edad, decían los titulares. Ernesto se hizo viral en todos los noticieros y redes sociales. En cuestión de horas su caso le dio la vuelta al mundo. Durante el juicio, cientos de personas mayores firmaron una petición para que lo liberaran. Videos de los viajes de los ancianos circularon en redes con la etiqueta #ErnestoLibre. Finalmente terminó el juicio. El juez, conmovido y cansado del circo mediático que el caso había generado, por su avanzada edad, y por la falta de pruebas claras y contundentes, lo condenó a arresto domiciliario en los Jardines del Amanecer. Ernesto volvió con una sonrisa. Y por primera vez, el asilo se llenó de música, risas, y un gato nuevo llamado Dólar. Un año después, Ernesto murió durante una partida de ajedrez con Olegario. Tenía un cigarro en la boca y una expresión de victoria. En su testamento, dejó instrucciones para crear una fundación con los fondos restantes. Últimos deseos: crear una ONG que cumple sueños a los ancianos sin familia. Nadie supo cómo lo hizo, pero todos sabían por qué lo hizo. Sus amigos lloraron su partida, pero estaban felices ya que todos lo lograron. Hasta Santiago, quien dejó de buscar el amor de su vida, para darse cuenta que siempre lo tuvo a su lado. Santiago y Martita se dieron cuenta que estaban muy enamorados. Se casaron y compartieron sus últimos días juntos. De esta manera todos lograron cumplir los sueños que parecían ya no tener esperanza. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para hacer algo grande. Aunque el cuerpo envejezca, el corazón aún puede soñar. Todo esto nos recuerda que la vida no termina cuando llegan las canas, sino cuando dejamos de creer que algo hermoso todavía es posible.
El valor de los últimos años no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que aún somos capaces de cambiar. A veces, los actos más rebeldes nacen del amor, y los criminales más entrañables son los que se atreven a cumplir los sueños de otros. Si te gusta el contenido valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal.